La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. Prende la radio. Prende la Watch. Palos pa'l puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Muy bien, ya estamos al aire en una nueva edición de Palos pa'l Puente. Estamos en una jornada de día miércoles a las 5 de la tarde, como siempre, en nuestro programa Palos pa'l Puente. Como mal dice la cortina, la vamos a cambiar pronto. Este es un programa con académicos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Austral de Chile, que transmite por esta radio, por Radio Universidad Austral de Chile 90.1 en el FM y en las plataformas de streaming como ya es habitual, ¿cierto? En Facebook Live, donde nos pueden ver y seguir ahí. También tenemos una página, por si acaso. Marcela ahí nos ayudó con eso. Si tenemos la página de Palos pa'l Puente en Facebook para que también revisen ahí nuestros contenidos. Saludamos hoy día a nuestros compañeros de siempre que nos fallan, que están aquí al pie del cañón. Voy a presentar primero a Carolina Ábalos. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Hola, Robinson, ¿cómo estás? Estoy muy halagada de que me presentes primero a mí. Contenta de estar aquí con mis compañeros, con mis compañeras. Sí. Ya, era la presentación primero, después te voy a dejar segunda, no te preocupes. Está también Marcela Vargas, profesora del Instituto de Historia. ¿Cómo estás, Marcela? La segunda. Bien. Hola, Robinson. Pero no menos importante. Pero no menos importante. Claro. La amante. La amante. Claro, como la Marce. segunda, como la segunda, decía. Como la otra que decían antes, la otra. Claro, La otra. la otra. Y está, ya escucharon su voz, Juan Pablo Venables. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Robinson, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Yo estoy bien, fíjate, dentro de su gravedad, bien. Estamos trabajando firme, harto, pero contentos, tratando de salir ya de esta situación con un poco más de libertad. No está Karen Alfaro, pero se integrará en breves minutos porque es una persona ocupadísima, entonces nos va a regalar algunos minutos pronto, así ya la tendremos. Comencemos, ¿les parece la conversación de hoy? Que tiene de todo. Comencemos por lo local, ¿no? Por lo local, quiero decir nacional, porque más adelante vamos a hablar de Colombia, una situación bastante preocupante que está sucediendo en nuestro hermano país de Colombia y otras cosas similares. Pero queremos partir por esta situación de acuerdos mínimos o mínimos comunes. Se le ha dado distintos nombres a esta, según algunos, nueva cocina que se estaría fraguando entre el gobierno de Chile y el Congreso, en este caso, particularmente el Senado. La senadora Yanna Proboste, presidente de el Congreso, la presidenta del Congreso, ha llevado
la bandera, ¿no es cierto?, en este proceso de que ellos no quieren llamar negociaciones, sino que de alcanzar acuerdos mínimos para dotarnos de herramientas suficientes para sobrellevar la pandemia. Esto sería el marco de estas conversaciones que no sabemos muy bien cómo están aconteciendo, a pesar que dicen a todas voces que es súper transparente. Pero bueno, no sabemos. Algo se especula y quisiéramos partir hablando de eso, ¿no?, del panorama político en torno a esta situación. Voy a partir con Juan Pablo esta vez. Es puro pesado que soy. Pero qué pesado, la que tiene que partir siempre es Karen, porque ella siempre nos da como un contexto, ¿no? Como que hace todo este contexto histórico y se va para atrás y llega al presente. Yo no le llego ni a los talones a la profesora. Claro. ¿Qué te puedo decir, por Robinson? Me tienes que hacer alguna pregunta. Ya, no es necesario. No es necesario. Sí, pues o sea, es que han habido tantas cosas. Nos reunimos el miércoles de la semana pasada, ¿cierto? Y ya ni me acuerdo si en ese entonces Piñera ya había pasado lo del TC, ¿no? Que Piñera había quedado solo. Sí, fue el martes eso. Sí, bueno, hay varias aristas que tiene esto. Yo creo que hay una legítima molestia en un sector importante, diría yo, de la población, porque todo esto de los mínimos acuerdos, aunque yo soy un partidario de comprender que en el Congreso efectivamente lo que se hace es acordar, ¿no? Eso es la política. Pero no podemos olvidar que llevamos 40 años o 30 años por lo menos con estas lógicas de la cocina, entonces empieza como a oler a que la comida se está cocinando y que nosotros no sabemos qué es lo que se va a cocinar, ni dónde, ni qué aliños se les pone, ni nada de eso, ¿no? Entonces hay una legítima molestia por ahí. También hay varias molestias que vienen de... si no me equivoco, se reunieron la semana pasada, ¿cierto? Fines de la semana pasada fue la primera reunión que tuvo Jasna Proboste y otros personajes con Piñera, y acabada la reunión sale Piñera a declarar, digamos, sobre estos mínimos comunes supuestamente que había comentado Jasna Proboste, y no dice nada en función de eso. O sea, Piñera haciendo la jugada de Piñera, ¿no? Como la de siempre, como la del winner. Sale y termina diciendo solo algunas cosas, aquellas que eran convenientes, hablando siempre, como lo hemos dicho muchas veces, a este nivel muy discursivo, ¿no? Como que en Chile estamos preocupados por los derechos humanos y por el bienestar de todas las personas, cuando nos damos cuenta que ni uno ni lo otro. Entonces, está también eso, ¿no? Como que hay una cosa no solamente que tiene que ver con la cocina de los últimos 30 años, sino que tiene que ver también con la personalidad de nuestro presidente, que al ser un winner, digamos, hace que uno dude de todo, ¿no? Como que, ¿cómo uno puede confiar en tener una conversación de mínimos comunes con alguien que todo el tiempo está viendo cómo gana, ¿no? Cómo sale ganador. Y otra arista que me gustaría destacar, la última, digamos, como para hacerle un vamos a esta conversación, es que también se ha visto no solamente la molestia de la cocina, sino que también que esto es un nuevo salvavidas a Piñera, ¿no? De alguna manera, cuando se acuerda el 25 de noviembre del año 2019, se hace este gran acuerdo entre esos políticos, ¿cierto?, tomados de las manos y qué sé yo, de hacer un proceso constituyente. Una de las cosas que sabemos que sucedió fue que le salvaron el puesto a Piñera, que se decía, digamos, que pendía de un hilo, ¿no? Y ahora justamente cuando estamos en momentos donde eso está sucediendo, con otras características, por cierto, que ahí las podremos conversar, sale nuevamente esta institucionalidad, esta clase política, como que se recuerda, se vienen esas ideas que yo se las escuchaba a Salazar, en un momento a Gabriel Salazar, diciendo que cuando está en riesgo el poder institucionalizado, la clase política, tanto de derecha como de izquierda, se unen para salvarlo, ¿no? Y entonces pasa un poco eso en estos momentos. Nicanor Parra, dices tú? ¿Cómo lo dijo Nicanor Parra? La tesis Nicanor Parra, pues la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Ah, claro, estilo tesis Nicanor Parra. Bueno, y eso, entonces lo que sucede es que finalmente terminamos también viendo que hay un presidente con un gobierno que según algunas encuestas tiene el 4%, según otras el 9%, según otras el 11%, pero también acá hay un fenómeno que está súper vinculado con lo político, ¿no? O sea, Jasna Proboste no está haciendo esto, digamos, sin un qué, y bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas que vamos a ir conversando.
Exacto. Marcela, también una cuestión interesante es cómo se significó ese momento de los acuerdos en una cuestión que parecía Teletón, que por suerte los canales de la televisión chilena tuvieron la decencia de no regalarnos, no en cadena nacional, porque hubo toda una tarde de comparecencias, como se dice en España, comparecieron los distintos personeros de los partidos, uno por uno, afuera de la moneda, y en un acierto de Agencia 1 hay que dar los créditos, una foto espectacular donde están todos ahí cocinando, con Yarna Proboste al medio y Piñera yéndose solo, derechito por los pinos, como se dice en el campo, ¿no? ¿Ah? Claro. Llorando claro. por los rincones. Sí, o sea, esos aciertos gráficos a propósito de fotos, Yarna Proboste me trae muy malos recuerdos, sobre todo por la foto del 2006, ahí con los brazos, con la Bachelet, y justamente cerrando acuerdos, ¿cierto? Claro, en función de presentar o representar, ¿cierto?, este simbolismo del acuerdo que está atravesado por negociaciones que no considera a todo el mundo de partida, y en donde además leía, bueno, creo que el domingo salió que según la CADEM, no sé, la Yarna Proboste como que ahora tiene más intención de voto como dentro de su conglomerado, entonces también la prensa de hecho ha jugado justamente con esta figura de Yarna Proboste ahora también para ponerla como en el mismo piso en los que están los presidenciables, en este caso las presidenciables de su sector, y eso igual me parece interesante a propósito de lo que señalaba recién Juan Pablo, o sea, cómo se está utilizando también esto, ¿cierto?, como un trampolín, por un lado, de todos estos sectores para negociar con las bancadas, ¿cierto? Delante escuchaba al Andrés Longton diciendo, bueno, ya nos reunimos con Desbordes, por otro lado, la Jimena Rincón se reunió con los suyos y así, entonces tiene todas las pintas esto, ¿cierto?, de ser una instancia de disputar, jugar nuevamente con la pobreza, ¿cierto?, con la miseria que está dejando no solamente la pandemia, sino este desgobierno hace rato, y es desde ahí donde creo que, claro, hay que poner como ojo también, porque no puede ser, ¿cierto?, que nuevamente estén cocinando a espaldas, porque a pesar de que quieran promoverlo como que es de frente, es a espaldas también, y creo que eso es lo que es grave y que en lo que hay que insistir también, porque claro, por otro lado también se está utilizando como plataforma para estos presidenciables, para qué decir, yo creo, para los constituyentes, o sea, es lo mismo, a propósito que nos queda, ¿cuánto?, una semana para las elecciones, creo que eso también hay que ponerle ojo a eso, yo creo. Sí. A ver, Carolina, no sé si tú quisieras entrar también en eso. Yo sé que lo tuyo son más bien los restos, pero tal vez habría que recoger los restos de Piñera ya a esta altura, ¿no? No sé cómo entras tú en este debate. Sí. Perdón, la broma para nuestro público tiene que ver con que Carolina va a participar esta semana en un importante seminario internacional que son restos ontológicos. Termina tú la frase, por favor. Trabajar con restos ontológicos desde territorios distantes, perdón. Perfecto. Bueno. Ya. Conste que pedí que no me agarraran por el chuleteo. No, pero si no es para ti, era para Piñera. No, está bien, no, sí, está bien. Sí, a propósito de restos, yo, bueno, por una parte, que lo encuentro tan precaria las condiciones o la escena política, institucional, que entre medio, ¿cierto?, se va negociando el bienestar de la gente, ¿cierto?, si es IFE, un IFE tercero, ¿cierto?, un IFE recargado o nuevamente recargado, si es renta básica universal, pero se negocia en virtud de quién impone, digamos, su forma, su discurso, qué figura, digamos, presidencial impone su discurso. No es solo la idea o, digamos, el logo del partido, sino que ya tiene rostro, ¿cierto? Tiene, bueno, eso por una parte, y que lo encuentro, pero de una precariedad, de una ordinariez, pero tremenda. Es como ponerle muy rasca. Pero por otra parte también me interesa como
pensar en estos como dispositivos discursivos, ¿cierto? Que aparece, por ejemplo, la agenda de los mínimos comunes, de un mínimo común o de los mínimos comunes, ¿cierto? Y ya ese dispositivo discursivo no puede ser más lejano a lo que está pasando realmente. Es decir, este mínimo común, lo común, ligado, por ejemplo, a la institucionalidad, representado por una institucionalidad pinochetista, porque así como decía Juan Pablo y refería, ¿cierto?, a Salazar, la política o la institución política chilena se alinea para salvar la institucionalidad. No se alinea para otra cosa. Cuando Piñera estaba a punto de ser acusado constitucionalmente, cuando se hablaba, ¿cierto?, con mayor énfasis de, qué sé yo, de la ingobernabilidad, etcétera, se alinea, ¿cierto?, todas las fuerzas políticas para salvar la institucionalidad que es pinochetista, que esa es la que salvan, digamos. Y también y por eso también la institución. Entonces ahí yo me pregunto, y como siempre, la tesis, o sea, más bien yo planteo la tesis que ¿será posible alguna vez que la institución en cuanto tal, supongamos que tenemos otra constitución, etcétera, represente realmente a la democracia? Es decir, entendiendo que la democracia es justamente la diferencia, el desacuerdo, para, digamos, de alguna manera hacer advenir, o sea, hacer llegar a cosas nuevas, crear cosas nuevas. Entonces, no sé, yo creo que aquí hay todo el tiempo contradicciones, se tratan de adueñar de lo que se llama democracia en palabras como acuerdo, por ejemplo, o agenda. ¿Qué menos democrático que la palabra agenda, que se trata, digamos, de alguna manera de programar todo, de proyectarlo, de manipularlo? Entonces, nada, yo creo que por ahí habría que ir pensando la democracia como un imposible fuera de la institución y no dentro. Esa es mi tesis. Sí, no, está perfecta, señora Chantal Mouffe. Estamos elaborando... Rancière, es que, claro, tengo un último minuto para ustedes, para todas y todos. Ha salido los resultados de la encuesta Criteria. Hay un festival de encuestas estos días. Súper, esa está buena. Y la novedad de esta, a mí me encanta esta encuesta porque además incorpora personajes que no teníamos contemplados, como si hubieran poco, parió la abuela, como dicen por ahí, ¿no? Fuéramos poco, parió la abuela. Y dentro de esto, fíjense que preguntan por nuestro querido JC. Bueno, querido para mí porque es coterráneo mío, básicamente. Más bien por eso, no por otra razón. Y claro, la abuela sigue arrasando en la encuesta, está primera con 19 puntos en Criteria, pero segundo está JC, el JC que le dicen, Rodríguez, animador de televisión con 17 puntos. Y atrasito sigue Jadwe, ¿cierto? Recién parodiado por Kramer. Y después recién está, fíjense qué interesante, empatado. ¿Qué hacemos ahora? Se nos fue el líder carismático de este programa. Sí, se pegó. Ahí está, ¿no? Volví. ¿Hasta dónde quedé? En el empate te quedaste pegado. Empate de Lavín con Matei, y eso que Matei recién, ayer nomás se tiró a la piscina, y Lavín realmente no despega. Y así sigue para atrás. ¿Saben quién aparece en esta encuesta preguntada por su intención de voto? La que contesta todas las preguntas, la subsecretaria Daza. Está aquí y está con 3 puntitos. Nada más, ¿ah? Va a ser de derecha. La inefable Proboste, de la que ya hablamos, 6 puntitos, más que su candidata oficial, Rincón, con 4. Y así todo el resto de perdedores para atrás con 3, 4 puntos que no importan a nadie, básicamente. Peligrosamente ahí Kast sigue manteniendo 8 puntos. Pero es interesante, ¿no? Cómo está el panorama, porque todo esto se abre a partir de estos acuerdos mínimos comunes y todo lo demás se abre ya derechamente, por eso hablábamos de restos de Piñera. La carrera presidencial está desbocada, incluso antes de las elecciones de aquí a 2 semanas más. Menos, 10 días más. Está completamente todo el mundo buscando el reemplazante Piñera como sea. En una cosa bien catastrófica
para la tranquilidad de la ciudadanía, en el fondo de las personas, ¿no? Porque todavía queda mucho por gobernar. Se les quisiera preguntar, así como ven el panorama político, yo creo que nuestros auditores también quieren saber de eso. Juan Pablo. Sí, bueno, súper interesante esta encuesta justamente por todas las cosas que tú dices. Yo creo que también hay otras cosas interesantes que salen, por ejemplo, el hecho de que Sebastián Sichel marca 9 puntos. A mí, yo en serio, lo pregunto desde la máxima, ¿cómo podría decirlo? Perplejidad. ¿Quién apoya a Sebastián Sichel para que tenga un 9%, digamos? Está en un quinto lugar si es que sacamos a J.C. Rodríguez, que sabemos que en el fondo es una figura ahí divertida, ¿no? Pero que no compite. Entonces, bueno, Macari lo propuso de candidato. Sí. Oye, Macari. JP que le dice. El JP que le dice. ¿Sabes qué? Hubo una jugada magistral el fin de semana, yo lo comenté con nuestro key leader Robinson. A Sichel lo invitaron a un programa en Chilevisión que se llama La Divina Comida, y ahí tienes un horario prime el sábado donde cuentas toda tu vida en tu casa, o sea, en lo que implica el espectáculo. Y yo, por ejemplo, yo no sabía muchas cosas de él, porque lo vi, y ahí aparece... ¿Te cayó bien? No, para nada. Pero lo que digo... Me asusté por un momento, me asusté. No, pero mira, ¿quién propuso a Sichel? Lo propuso, es el candidato de Piñera y de Chadwick. Ya vemos qué lazos puede tener por ahí, o qué movidas puede tener estos dos políticos, digamos, en Chilevisión. Podría ser que lo pusieron ahí, pero es que contó toda su vida, y una vida de meritocracia, y de que salió del lodo y de no tener casa, de haber sido un ocupa con su mamá, ¿me entiendes? Entonces, a mí no me extraña que después de ese programa, que es, digamos, visto también después en YouTube, etcétera, Sichel salga con ese puntaje, digamos, así en la encuesta. Eso nomás quería decir, compañero. No, está perfecto. Gracias. Sí, bueno, pero para señalar un par de puntos más. Lo otro, que ya viene como marcando tendencia, digamos, que es la completa irrelevancia de la candidata bacheletista Narváez, digamos, que no despega de su 3%. Yo sinceramente, sin ser de ese sector, digamos, si fuera de ahí, como que creo que ella ya es momento que haga un gesto, digamos, como que se dé cuenta que está condenada a la invisibilidad, ¿no? Y creo que ahí tendría que hacer esto algo. Y muy relevante lo que comentábamos, ¿cierto? Que Yasna Proboste, sin ser candidata, sin haberlo dicho, en un mismo programa que le hicieron también la semana pasada o esta semana, le preguntaron, Eduardo Fuentes, creo que fue esta semana, en ese, ¿cómo se llama? Mentiras Verdaderas. Le preguntó si ella iba a ser candidata o no a Yasna Proboste, y Yasna Proboste dijo, estoy muy bien en lo que estoy, o sea, típica respuesta, digamos, que no descarta ni dice que sí ni que no, pero efectivamente, y ahí lo que quería señalar solamente para dar el pase es como haciendo un análisis político, como tú decías, Robinson, bueno, es normal que esté desatado, porque recordemos que estas elecciones de constituyente iban a ser en octubre del año pasado, recordemos que también iban a ser en octubre del año pasado las de municipal, las de alcalde, sí, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente en noviembre son las elecciones presidenciales, o sea, es normal que esté desatada esa carrera. Y lo que es normal también, desgraciadamente, y a ver si puedo explicar bien mi tesis, que no tiene nada de sofisticada, digamos, pero es que el centro regula todo y termina regulando todas las conversaciones y todas las discusiones. Entonces, centro, que por lo demás no necesariamente es una posición centrada, sino que es simplemente aquella posición que se posiciona en el centro de otras dos. Entonces llega Yasna Proboste desde el centro, desde la DC, y empieza a desequilibrar, ¿no? A decir, no, esto está bien, esto tiene razón. Y finalmente, un partido como la DC, que es de los partidos que más militantes perdió, que menos o que peor le ha ido en las últimas contiendas, digamos, sigue teniendo la posibilidad, por el simple hecho de ser el centro, de inclinar la balanza para uno u otro lado.
Y bueno, aparentemente hasta ahora lo que me da mucho susto le está resultando. ¿Le asustó a la abuela? Me da susto la abuela. ¿Le asustó la abuela? Chuta. Sí. Marcela, te doy al tiro la palabra. Nuestro equipo de producción, un equipo amplio de muchos periodistas que tenemos detrás de este programa, me dicen de que los candidatos como JC, la doctora Daza, que es más Proboste, los que están en azul, ustedes no lo están viendo, nosotros estamos viendo el esquema acá, de Criteria Research, son candidatos que fueron puestos ahí por los encuestadores, por si acaso, ¿ah? No es mención espontánea de la gente. Fueron consultados, claro, sí. Eso es importante también aclarar. Sí. Porque se ha rumoreado de una posible candidatura de ellos. Lo de Daza no tenía idea, pero de Proboste y de JC sí se ha dicho. Marcela, por favor, adelante. Sí, o sea, yo de Daza iba a decir, quizás por su blusa, como salió igual en la prensa que tiene arrastre por sus blusas en las conferencias de COVID. ¿La doctora Daza? No, si es que hay un Instagram, ¿no lo vieron? Hay un Instagram, sí. No. Idea. ¿No? Ese nivel, o sea, ahí se ve, pues, o sea, el juego que hay mediático con estas figuras también para generar algún tipo de intención de voto, me parece que, claro, llevan la discusión política a otro plano, porque es el plano de justamente cómo estas personas están interpelando o generando algún tipo de adhesión en las personas que miran la tele o que ven las redes sociales y que en el fondo, claro, ahí entrarían estas figuras, pero a mí también me llama la atención, en el fondo, estoy viendo, de hecho, tengo desplegado el asunto para también ordenar lo que quería decir, que en el fondo es muy clara la tendencia que señala el JP que le dicen respecto a la idea del centro, ¿cierto? Pero por otro lado también las cartas bajo la manga que tienen los diferentes sectores en caso de que sus figuras se vean disminuidas, o sea, ya lo mencionaban ustedes, ¿cierto? Sichel en relación a Piñera, ¿cierto? En relación a sobre todo lo que es este desgobierno, Lavín también, y ahí teniendo algunos nexos también con lo que era en un punto la UDI, con José Antonio Kast y lo que podríamos decir el extremo, pero también como que en alianza discutir, o sea, qué es lo que qué es lo que están haciendo estos conglomerados también para aliarse o no a ella o también poner en tensión ciertos discursos que plantea ella. Sí, pues estaba tan buena esta breaking news que tuvimos que comentar esta encuesta. Así que aquí cerramos esta parte porque tenemos que irnos a una pausa. Pero yo quería decir algo. Pero tenemos que irnos a una pausa, Carolina. Así es. Bueno, yo había escrito todo un mapa conceptual. ¿Podrás resumirlo en 30 segundos o a la vuelta? Ya, a la vuelta mejor. Porque a la vuelta va a desarrollar la idea con ganas. Por no querer partir, Caro, ¿viste? Por no querer partir. Sí, así la cosa. Gracias a nuestro radiocontrolador DJ Toño que nos puso la encuesta en pantalla, así que la pueden ver también nuestro público. Vamos con un tema musical mientras tanto para digerir este asiago momento y volvemos entonces con lo que nos tiene por decir Carolina y mucho más. Vamos y volvemos.
Bien, volvemos, estamos al aire después de escuchar este hermoso tema, jodida pero contenta, de la cantante mallorquino-guineana Concha Buica. Gran cantante, para que la escuchen por ahí también en Spotify, en YouTube, donde la encuentran. Bueno, vamos a descontarle los minutos, sí, a Carolina. Oye, que me han cargado hoy día. No, yo, mira, yo quería decir algo, solo como una reflexión. Adelante, así como a propósito de la encuesta, la pregunta, ¿cierto? Que aparece, que no es, digamos, no la estoy planteando yo como alguna novedad, pero sí creo que es bueno presentarla, es que la cultura del espectáculo se está tomando, digamos, en la política. Y según, por ejemplo, la tesis de Macari, Mayol, etcétera, independientemente que estemos de acuerdo o no con ello, lo que yo encuentro, lo que sí estoy de acuerdo es que es un hecho. Entonces, ¿qué se hace con eso, cierto? O sea, Paula Daza, yo estoy también casi segura, porque por algo le intencionaron, digamos, el voto, aparece porque hay un Instagram que causó furor esta semana, que analizaban como con una cierta ironía, ¿cierto? Muy chistoso, las blusas de la Paula Daza. Simplemente por eso le cambian, digamos, la imagen a Paula Daza. La ponen de alguna manera como víctima de París, etcétera. O sea, hay un juego, digamos, como de espectáculo que se está apropiando de la política y la encuesta esta lo refleja. Entonces yo digo, ¿qué hacemos con eso? La pregunta simplemente es eso, ¿qué se hace? ¿Cómo hay que enfrentar eso? Disculpe que el vecino me tocó el timbre. No. Vaya a abrir la puerta nomás si es necesario, el delivery, ¿no? ¿Sabes qué? Más que la tesis de Mayol o Macari, en realidad es la tesis de Sartori, ¿no? Del teórico italiano, que habla esto de la telepolítica y cómo esto está sucediendo. De nuevo se nos pegó Robinson. Se nos pegó Robinson, pero bueno, lo vamos a esperar. Justo haciendo toda su teoría sobre Giovanni Sartori. Sí, llegué hasta Sartori, pero que él tiene una teoría acerca de la telepolítica, ¿no? Sartori, y que de ahí se agarran estos teóricos de la comunicación, bueno, estos periodistas en realidad, para hacer el análisis desde esa perspectiva de lo que está ocurriendo en política. Es interesante lo que dice Carolina y hay que hacerle un seguimiento, sin duda. Pero lo vamos a dejar hasta acá porque esto es un tema que va a seguir todo el año, por supuesto, así que tenemos tiempo para analizar a Sartori, Debord y todos los teóricos respecto a cómo se comporta la política chilena en modo farándula. Bajo mi perspectiva, yo creo que siempre ha sido así, ¿eh? Pero bueno, ese es otro capítulo. Vayamos a ver lo que está pasando en Colombia, chiquillos. Hay 19 personas muertas, muchas personas heridas, hay gente quemada, con elementos químicos, y una policía desatada, y no solo una policía, sino que fuerzas paramilitares tan comunes, lamentablemente, en Colombia, que están reprimiendo fuertemente este movimiento de hastío contra el gobierno de Iván Duque. Me gustaría una ronda para que también analicemos eso y enviar, primero que nada, un gran abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas colombianos y colombianas. Juan Pablo. Sí, bueno, eso primero que todo, yo creo que hay que solidarizar con lo que está pasando en nuestro pueblo hermano de Colombia, ¿cierto? Porque está pasando cuestiones que nosotros vivimos hace tan poco y que además se repiten. Algunos dicen que la historia es cíclica, ¿no? Siempre es distinto, como un bucle, ¿no? Como que no es cíclica, por supuesto es como un bucle porque va cambiando, pero se repiten ciertas cosas y entonces está como esta idea media, cada cierto tiempo escuchamos cuestiones como ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI esto suceda? Como si la historia fuera lineal y hay cosas que ya no van a suceder. La represión de parte de los estados y de las Fuerzas Armadas y de las policías va a existir hoy, mañana y pasado mañana, digamos. Y lo único que podemos hacer es combatirla y tener democracias lo más robustecidas posible para que eso no suceda, digamos, en menor medida. Algunas cuestiones nomás, nada tan original, digamos, pero como para lanzar la discusión, algunas cuestiones reservando las particularidades de cada país,
particularidades históricas, culturales, políticas, sociales, hay hartas semejanzas de lo que está pasando en Colombia con lo que pasó en Chile. No solamente tiene gobiernos neoliberales, Iván Duque y Sebastián Piñera son amigos de hace mucho tiempo y están implementando, son quizás, se nos fue la Caro, son quizás dos de los gobiernos más neoliberales que hay en América Latina en estos momentos y hace rato, ¿no? Amigos con Macri en su momento, Bolsonaro va hacia otro lado, ¿no? Ahora también con Lenín Moreno, pero en fin. Dos de los grandes presidentes, digamos, que hicieron este show en Cúcuta contra Venezuela, hablando sobre los derechos humanos, digamos, y ¿podríamos hablar ya, Juan Pablo, de la maldición de Cúcuta? La maldición de Cúcuta, pero de todas maneras. La maldición de Cúcuta. Y ahí estaban, y policías, esto lo escuchaba alguien, es una cientista política o socióloga, no tengo muy claro, chileno-peruana que se llama Lucía Damer, que sabe muchísimo sobre los temas de seguridad. No sé si usted la USACH. Sí, que está en la USACH. Escuchaba como ella decía, contaba, digamos, que las policías en Colombia, al igual que las policías en Chile, además tienen una historia de autonomía muy fuerte. Deciden, digamos, sin subordinación a un poder civil más que a nivel discursivo, legal, normativo, digamos, un montón de cuestiones respecto de procedimientos, respecto de platas, etcétera. Entonces esto permite que veamos imágenes tan fuertes como las que vemos y que nos recuerdan, que nos retrotraen, ¿no? A policías disparando a mansalva, digamos, disparando con armas de fuego, viendo personas heridas con armas de fuego en sus brazos. Hoy día veía también helicópteros tirando gases desde el cielo, asfixiando a guaguas, digamos, o sea, cuestiones ya realmente imposibles. Y por último, para cerrar, digamos, todo esto con discurso de Duque y de su gobierno y de Estados Unidos, por cierto, y de Michelle Bachelet, encargada de estos temas de derechos humanos, y de Almagro en la OEA, y todos estos poderes silentes, digamos, o más bien haciendo discursos como lo que estaría haciendo las Fuerzas Armadas y Policía, sería resguardar el bienestar de la mayoría de la población. Siempre esto que es como si ellos se arrogaran la posibilidad de hablar y de defensa de la población, cuando lo que están haciendo es masacrar a su pueblo. Exactamente lo mismo que se hizo acá, ¿no? Entonces, bueno, eso nomás, la solidaridad, y ahí ya seguiremos con... No, está perfecto el punto. Marcela, esto parte también a propósito de un intento de reforma tributaria que Duque, el presidente Duque, comenzó a tramitar, digamos, como nueva ley. Y desde ahí parte toda una movilización popular que prende, pero de inmediato, ¿cierto?, en vastos sectores. Particularmente, fíjate que Cali ha sido muy activa y muy reprimida también, pero también en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en muchas ciudades colombianas, hasta en Popayán he visto yo, por ejemplo, que también ha habido una represión muy fuerte. El tema tributario, fíjate que es una cuestión que nosotros también debatimos aquí en Chile a propósito del modelo neoliberal que planteaba Juan Pablo como el denominador común. Ahí estaría el común, los mínimos comunes están ahí, parece. Así es que, Marcela, ¿cómo lo ves tú? Y lo único que voy a decir aquí, después pueden dilapidarme, pueden matarme si quieren, lapidarme, perdón. Es loco que una reforma tributaria haya encendido todo esto y sea Shakira la que está defendiendo al pueblo colombiano sin haber pagado un puto impuesto en España. Ahí nomás lo dejo, pero ya. Está buena esa bomba que acabas de tirar. No, sí los pagó finalmente, pero la multa. Con Shakira no te metas. Shakira no. Shakira no, o sea, es que resulta, o sea, hay que hacer como un poco de memoria así reciente, considerando que el 2019, ¿cierto?, cuando comenzó el estallido, las revueltas, también en Colombia, como a las semanas comenzaron también a replicarse, ¿cierto?, los cánticos de los prisioneros, salió mucha gente a la calle antes del COVID. Y claro, se hablaba de que son espontáneas, pero detrás hay toda una mirada, ¿cierto?, en este caso de Colombia para con Chile visto como el modelo. Y escuchaba el otro día que alguien decía, bueno, claro, Duque quiere traer el modelo chileno, implementar el completo modelo chileno en tanto también reforma tributaria, pero en realidad el modelo que tenemos los colombianos es el modelo de protesta también que en el fondo estamos acá llevando adelante, y por otro lado también el modelo de represión claramente está vinculado. Entonces creo que
es interesante también hacer ahí ese nexo, porque a propósito de esto salió en la prensa también cómo había detrás de los dichos, por ejemplo, de Álvaro Uribe respecto a esta revolución molecular disipadora, algo así. Son dichos de un chileno que como a principios de los 2000 hizo como conferencia nacional socialista, en donde hablaba de que todos los focos como de violencia tienen que ser, o sea, son, aunque sean protestas pacíficas, hay violencia detrás de ellas. Entonces, también es interesante ver esos nexos que podríamos decir no tienen ninguna base teórica, pero que están ahí detrás también siendo parte de la circulación de ideas, y cómo dentro de esta misma Latinoamérica neoliberal hay respaldo de argumentativos por parte de la derecha fascista en este caso para llevar adelante y generar este tipo de represión y respuesta frente a algo que era obvio de ser denunciado, y que era que cómo nos van a subir los impuestos hasta para los funerales, si estaba hasta eso detrás de esta reforma tributaria. Entonces eso creo que también, claro, es una muestra de cómo también se está develando en el fondo cómo se quiere arrasar con la respuesta que debería tener el Estado respecto al gasto social, ¿cierto? Que al contrario, el Estado parece retroceder y generar más violencia y represión y generar más pobreza finalmente en medio de una crisis en donde aparte Colombia este es como el tercer país de Latinoamérica con más muertos, más contagiados, no sé ahí en exacto cuál de las dos es, pero está como liderando cifras que no son nada alentadoras también a propósito de esta pandemia. Entonces creo que también me sumo obviamente al llamado, digamos, de solidaridad también internacionalista. También desde el feminismo se ha hecho eso mismo a propósito de que hay muchas mujeres violentadas sexualmente en medio de esta represión desmedida. Entonces creo que también ahí hay que justamente ayudar a la visibilización de esto, porque se ha cortado también, creo, el internet en algunos momentos allá, o sea, han hecho también un bloqueo de la información que es preocupante, y que también pasó en Chile el 2019. No me quedé pegada, ¿cierto? Ya, todos quedaron en silencio. Ay. No. O es Robinson. Ya, volví ahí. Ahí sí, no, solo he vuelto para darle la palabra a Carolina, por favor. Sí, sí, yo creo que lo que confirmamos, ¿cierto?, es la tragedia neoliberal. Es decir que el neoliberalismo es una tragedia, siempre va a terminar en una tragedia, porque se sustenta sobre las vidas de las personas, ya sea a través de la represión, como decía Juan Pablo, ya sea a través de los impuestos. Es decir, los impuestos eran a los alimentos básicos, a los servicios básicos. Eso es lo que se proponía. Entonces, para solventar los gastos de la pandemia, o para poder hacerle frente económicamente a la pandemia. Entonces, ya sea o por una para estabilizar la economía, ya sea para proyectar un país, para cualquier cosa, digamos, es trágico, porque el neoliberalismo cuenta, digamos, con la vida de las personas, que nosotros mismos, digamos, las comunidades, los pueblos, costeen sus propias vidas todo el tiempo, digamos. Entonces, yo no tengo más palabras que decir que, bueno, me comunicaba hoy día con un colega colombiano y me decía que ahora van a entrar en paro las universidades, los colegios, y que están súper preocupados porque los secundarios estaban bien a pie de lucha, digamos, y tienen miedo que asesinen a más estudiantes. Han bloqueado algunas redes sociales, medios de comunicación. Entonces está bien difícil y bien dura la cosa en Colombia. Sí, eso nomás quería decir. Perfecto. Nos quedan 2 minutitos para cerrar, pero no podemos dejar de hacer una última ronda siguiendo el tema colombiano. Lo vamos a estar siguiendo, por supuesto, a ver cómo evoluciona esta semana, y ya lo estaremos comentando posteriormente. Juan Pablo, ¿alguna cosa breve que tengas que decir? Brevísima. Aparte de lo de Colombia, ¿tú dices algún tema extra? Sí, quieres comunicarle algo a nuestro público. Sí, gracias. Yo quería aprovechar brevemente para decir
pocas cosas las que alcance. La primera es que la semana pasada salió la información de que la Asociación de Padres y Madres de Colegios Municipales de Valdivia habían decidido no mandar a sus hijos durante todo el año, no porque tengan demasiado susto de que a sus hijos les pase algo, sino porque los colegios municipales de Valdivia no tienen las condiciones para recibirlos. Entonces estamos hablando nuevamente de la tragedia neoliberal, o sea, tenemos que los colegios que le pertenecen al Estado son los que tienen peores condiciones para recibir a los niños. Entonces me parece algo realmente grave y que hay que estar siguiendo. Lo otro, muy cortito también, tiene que ver con el desvío que sucedió a un río en Mochochocuenco con dirección hacia Huilo Huilo, hacia el parque Huilo Huilo, ¿cierto? Que sabemos que es de la familia Peterman. Hay una serie de dimes y diretes, la cuestión está media confusa ahí. Primero se dijo que la Fundación Huilo Huilo se había denunciado a sí misma, diciendo que efectivamente ellos fueron los que corrieron el río, después dijeron que no tienen nada que ver, pero lo que es un hecho es que hay un río que baja desde un glaciar y que fue desviado con maquinaria pesada hacia adentro del parque Huilo Huilo, hacia el río Truful, que por lo demás es un río que tiene que ver con una hidroeléctrica de Peterman. Entonces yo no sé realmente qué pase, ya estará la justicia para determinar lo que sucede ahí, pero es un temazo que tenemos que seguir porque tiene que ver nuevamente con lo que hemos hablado otras veces de los abusos desde el dinero y desde el poder, digamos. Eso. Muy bien. Queda entonces en acta, JP. Marcela, tu turno. Sí, cortito nomás, porque igual queda vinculándolo con lo que señalaba al final Juan Pablo, se conmemoran ahora 5 años del Mayo Chilote y también el llamado es como a no solamente la conmemoración en función de, bueno, los chilotes se movilizaron en el 2016 y ahí quedó la cosa en tanto bono, ¿cierto? Todo parece como que se solucionó y se sigue, hay un montón de vertederos en este momento asociados a las salmoneras, por ejemplo, que también están generando y siguen generando destrucción allá en el territorio. Se ha intentado también hacer nexos con justamente el continente a propósito de que igual en Puerto Montt y en sectores aledaños existe justamente esa misma calidad de tragedia neoliberal, digamos, en las zonas costeras, así que igual el llamado es como a eso, bueno, conmemoremos, pero también sigamos visibilizando cómo se está depredando y destruyendo estos espacios que se supone son para promover el desarrollo y permitir que también haya trabajo, pero trabajo bajo qué costo. Eso, solo eso. Súper. Carolina, por favor, adelante. Sí, yo quería, muy breve también, a propósito de la tragedia neoliberal y de la precariedad que se impone en todos los ámbitos y las dimensiones de la vida de las personas, quería decir que a pesar de que la filosofía tiene una imagen de que es lejana, digamos, habemos muchos, lejanas de las personas comunes y corrientes, habemos muchos que estamos trabajando pensando en una filosofía situada en Latinoamérica, en los territorios, y también tratando de desarrollarse desde aquí, desde estos problemáticas y discursos. Y desde ahí entonces que estemos en la próxima semana en la Facultad de Filosofía y Humanidades vamos a hacer un coloquio internacional de filosofía, donde van a haber colegas de Argentina, Uruguay, Haití, Islas Mauricio, algunos de Francia, Brasil, como aproximadamente 40 ponencias donde estamos pensando, digamos, esto que me decían, cómo trabajar con los restos de la ontología, que finalmente es cómo trabajar o poniendo esta pregunta famosa por el ser en cuestión y tratando de llevarlo a una cuestión material, digamos, a los problemas materiales que nos aquejan en el presente. Es un coloquio que está mirando el presente, que está mirando los problemas de los pueblos, del territorio, y que creo que es interesante que se sepa que ese tipo de filosofía está en juego hoy día. Eso, muchas gracias. No, de nada, por favor, estaremos atentos al desarrollo de los restos. Entonces, vamos a cerrar. Yo quiero decir simplemente, para cerrar, yo a Toño ya me voy.
el hecho de que ayer hubo elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el Estado español, Sí. no es ninguna sorpresa que haya ganado la derecha siempre gana en Madrid, generalmente gana en Madrid. El tema es que la noticia se produjo que por el anuncio de que Pablo Iglesias, el famoso referente de los frente amplistas en el mundo entero, por lo menos en el de Iberoamérica, cierra su carrera política, dice que se retira de la política. Esto me parece un hecho interesante, me parece que también tiene una lectura desde Chile, donde se siguió muy acaloradamente por parte de esos grupos políticos la carrera de Pablo Iglesias, sus constantes, digamos, polémicas con Íñigo Errejón, con Monedero, ¿cierto? Bueno, a lo mejor el público masivo no lo sabe, pero ahí hubo toda una cuestión de referencias ideológicas y políticas muy interesantes entre Podemos y el Frente Amplio chileno. Me parece que es interesante que Iglesias se dé cuenta que tiene que dar un paso al costado, más o menos reconociendo ya, porque fue vencido no solamente por el Partido Socialista, sino que fue vencido además, Pablo Iglesias era candidato de Podemos en Madrid, por Más Madrid, que es la formación, podríamos decir, escindida del Frente Amplio, igual que aquí en Chile, quebrado, ¿cierto?, que le gana a Pablo Iglesias. En ese sentido, cuando no hay proyectos políticos claros, cuando no hay proyectos políticos que conecten realmente con las necesidades de su pueblo, la verdad es que pasan estas cosas. Se me parece interesante hacerle el seguimiento a estas propuestas que parecen muy progresistas, muy avanzadas, pero que muchas veces le están hablando a cierto país que no es necesariamente el que sufre la tragedia neoliberal de la que ustedes han hablado recién. Desconectados. Estas personas también están desconectadas, no solamente los políticos tradicionales de los dos bloques. Yo creo que esa es una lectura posible hacer en Chile y ojalá que miren lo que pasó en las elecciones madrileñas de ayer, porque es importante darle al pueblo de Chile, el pueblo de Chile necesita proyectos políticos claros que piensen en ellos y en ellas. Es súper necesario frente al desbande, ¿cierto?, de esta política neoliberal. Así es que yo dejo esa reflexión nomás, de carácter más de análisis político si ustedes quieren, pero que me parece que Se nos pegó. Yo puedo sumar que Vox sacó muchos votos, ¿ah? Eso es un temazo ahí en Madrid, Vox. Eso, Ronzo, que te habíais pegado. sí, pero yo creo que ya se entendió, ¿no? La idea básicamente Totalmente. era eso, ¿no? Sí. Eso. Nos vemos en una próxima edición que sería ya una edición premium, donde solamente va a hablar Karen Alfaro el próximo mes. No, mentira. Con música de Concha Huica. Ah, Claro. No pudo hoy día estar nuestra compañera Karen, pero va a estar el próximo miércoles y también nosotros estaremos si no pasa otra cosa, ¿no? Preelecciones constituyentes, además. preelecciones, sí. Preelecciones, claro, exactamente, Sí, municipales, constituyentes, todo el bla, bla, bla. Municipales también. Y sí, pues voy a estaremos estar como atentos a esta situación. corresponsal a la otra semana desde la quinta región, Quinta Costa. ¿Te conectarás? Como corresponsal, sí. ¿Te conectarás como corresponsal? Sí, lo haré. Lolita Espejo. Sí. Lo haré Qué bajo vieja ese rol. Sí, Ya, súper bien. perfecto. De hecho, no la entendí. Reporteando en la calle. Lolita Espejo. Po. Ya, entonces nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Toño, por la paciencia. Radio Universidad Austral de Chile 90.1 para que la sintonicen y en las plataformas de Facebook y todas las demás. Gracias, Marcela, Juan Pablo, Carolina. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén Saludos muy a la bien. Quinta Costa. Chau. Chau, gracias. Chao. Chao. Hasta aquí nomás. Palos pa'l puente. La opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles sea nuevamente hora de dar palos pa'l puente. En Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique.